Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, soy Kiara Y yo, Guillermo. y este es un nuevo episodio de Cero Opresión. ¿Qué tal, gente? Esperamos que se encuentren bien. Ya han empezado las campañas de vacunación, por lo menos en Lima, para los adultos mayores, y también me parece que ya se ha cubierto algún porcentaje también del personal médico. Pero para el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial porque tenemos a una invitada en realidad muy especial también, justamente, y vamos a conversar un poco sobre una población específica de nuestra sociedad que se ha visto quizá un poco afectada, bueno, en realidad un poco afectada es solamente un cliché, durante las últimas semanas. Estamos hablando de las personas con discapacidad y para ello hemos invitado a Xiomara Paxi. Ella es estudiante del último año de trabajo social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es jefa del Servicio de Trabajo Social en el Centro de Salud Docente San Fernando, cofundadora de la organización juvenil Sembrando Sueños y fundadora del blog personal Lápices de Trabajo Social. Cuenta con experiencia en proyectos sociales con adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, tanto en el sector público y privado, y actualmente es investigadora adherente en Muro Llano, la Universidad Autónoma de Barcelona, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrollándose en las áreas de desigualdad social, género y discapacidad, que es justamente el tema que nos convoca el día de hoy. Buenas noches, Xiomara, ¿cómo te encuentras? Hola Guillermo, hola Kiara, muy bien, sinceramente. Es un espacio muy enriquecedor para todas y todos los que podemos seguirlos, escucharlos y sobre todo poniendo en mesa, poniendo en agenda temas tan importantes como la discapacidad en el Perú y también sobre todo que esto va marcando brechas de desigualdad social de distintas edades, género, razas y sucesivamente más cosas específicas de la misma discapacidad. Así que agradecerles por el espacio, por la invitación. Es un gusto volverlos a escuchar después de casi un año que no nos vemos en las aulas universitarias, pero más allá de eso es más importante que apuesten también por la inclusión desde la búsqueda de este país inclusivo, pero sobre todo justo, ya que estamos entrando a este tema de las elecciones, pues hay que conocer de todo. Gracias, Xiomara. Te agradecemos a ti más bien por aceptar la invitación. Bueno, primero déjame felicitarte por toda la experiencia que tienes. De hecho, ya estás próxima, al igual que nosotros, de concluir con la universidad, pero te has mantenido en una constante actividad, ¿no? Y bueno, como ya mencionó Guillermo, específicamente hoy vamos a hablar más que todo de tu activismo y tu trabajo junto a la población de personas discapacitadas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál ha sido el trabajo que has venido desarrollando todo este tiempo con ellos, cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, genial, gracias, Kiara. Sí, bueno, en todo este momento voy a explicar que cuando hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, procurar tomar el término como tal, no se preocupes, Kiara, a todos nos pasa. Y por segundo, cuando yo voy a referirme a personas que no tienen alguna discapacidad, le voy a llamar personas neurotípicas, porque según la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, es el término al que deberíamos adoptar. Entonces, para obviar de decir normales, personas normales, enfermitas y sucesivamente términos que pues entramos en prejuicios, voy a usar esos dos para que al momento de explicarles puedan entender en algunos aspectos que pueda dar hincapié. Bueno, mi interés por la discapacidad empezó cuando yo tenía 16 años. Mi abuelita aquí vino un tiempo a visitarnos y bueno, pues ella tuvo un accidente, entonces ella generó una discapacidad generativa, ¿no? Que no es algo como que nace con la discapacidad. Entonces, desde ahí empecé a cómo interactuaban ella, ¿no? Con los fisios, con las personas de terapia ocupacional,
Nunca tuvimos una ayuda de un trabajador social directamente, pero sí yo hablaba, por ejemplo, con las enfermeras, con los doctores, y hablaban tan lindo de la discapacidad y cómo es que ellos, más allá de que estén postrados en cama, porque de mi abuela fue una discapacidad física severa, ella no logró pararse hasta el 2017, es decir, hasta el 2000, miento, hasta el 2019 que ya pues partió. Y entonces me invitó a poder ver la discapacidad como una opción de, ¿no? Entonces conocí a muchas personas luego, porque a veces yo no entendía el dinamismo que ella tenía con mi mamá, ¿no? Es como que esa romantización de las personas con discapacidad a veces nos llevan a algunos usos mal hechos, ¿no? Al momento de entrar a un hospital y que te digan, ¡ay, la mamita! ¡Ay, mira, la señorita está el señor está con silla de ruedas! ¡O mira cómo la están llevando! Entonces, a veces caemos en esa romantización y le soy sincera, yo también caí en ello. Mm, Y sobre todo porque, por ejemplo, cuando nosotros jugábamos con ella, ella movía, ¿no? Hacía uso de sus miembros que sí podían en ese momento darle funcionalidad. Sin embargo, por ejemplo, a veces esos juegos o esas formas de cómo ella interactuaba no lo veíamos, pero por ejemplo crecía en su autoestima, crecía en su ego como persona, ¿no? En el sentido de que ya se sentía, ¿no? Una persona de bien, entonces útil, como se podría decir, porque ella muchas veces nos decía que estar postrada en la cama le hacía sentir muy mal, ¿no? Entonces es así como empiezo yo en el 2017 desde ya desde la carrera, a conocer más sobre discapacidad, a meterme de lleno como en una piscina y te ahogas, ¿no? Entonces empecé así, ¿no? Empecé a leer, pero sobre todo empecé a querer investigar, pero más allá de investigar también querer intervenir, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cuando fuimos a una visita de campo, estábamos con el profesor Jorge y fuimos a un CAR. Yo, o sea, la discapacidad que había visto aquí era más física, ¿no? En el sentido de que, bueno, no tenía funcionalidad en ciertos miembros, que era la mitad del cuerpo. Pero, por ejemplo, con los niños con los que nosotros interactuábamos en esa fecha, eran personas con discapacidad sensorial, física también, y también habían discapacidad intelectual, ¿no? Y a veces los niños con discapacidad intelectual, a mí, yo tuve una experiencia muy mala que me jalaron el cabello, entonces como que entré con ese prejuicio de que tal vez todos los niños con síndrome Down, y que creo que a muchas personas nos han hecho creer eso, son violentos, te pueden pegar, te pueden hacer muchas cosas. Entonces de igual forma yo entré a ese centro de acogida residencial con ese prejuicio, ¿no? Pero sin embargo, no pasó eso. Los niños fueron súper amables, había niñitos con ciertas discapacidades que estaban más severas y estaban en el segundo piso, y pues me hacía recordar a la persona que yo tenía en casa, ¿no? Y de igual forma, sin querer, como mencionan, y sin querer queriendo, llegué en 2018 a ser voluntaria en ese CAR y empecé a conocer más sobre la discapacidad, empecé a revisar sus casos. No eran personas que pues tenían una familia y les podían dar un apoyo, o tal vez podrían ellos sentir ese cariño tan fuerte. Era un centro donde los niños habían sido registrados, o tal vez abandonados, o tal vez habían sido rescatados de familias que estaban en peligro, ¿no? Entonces, de igual forma, nace este inicio por la discapacidad y las artes. Entonces es aquí donde empiezo a leer un poco sobre la metodología de la educación inclusiva artística y cómo es que las artes empiezan a enlazar no solo el potencial que ellos puedan tener como personas con discapacidad, que a veces, como voy a mencionar en todo el podcast, romantizamos mucho, ¿no? Romantizamos que una persona con discapacidad actúe, que haga pasteles, que baile. Entonces, al momento de nosotros romantizar todo ello, hace que este caso de dejar de lado a la discapacidad, o de ver a la discapacidad más por sus limitantes,
que por la interacción que la persona tiene con la sociedad, ¿no? Entonces, ahí empecé a caer en el sentido de que no era la discapacidad el problema, ¿no? El problema éramos las personas que de su entorno no entendíamos la situación de la discapacidad, no le dábamos las facilidades y la accesibilidad, bueno, facilidades en el sentido de la infraestructura, no me refiero a otras cosas para tenerlo aquí en cuenta, y sobre todo la infraestructura, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra facultad, tanto Guillermo y Kiara, tenemos una rampa, pero si tuviéramos compañeros de discapacidad visual, no, ellos no van a poderse guiar muy rápido porque tal vez no hay un sistema braille donde esté el mapa de San Marcos, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos personas con discapacidad auditiva, no existe una persona intérprete que esté, por ejemplo, en los pasillos y te pueda ayudar, ¿no? Entonces, por ahí también se ve la necesidad de personas que sean activistas de la discapacidad, pero que conozcan realmente cómo es la discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de la discapacidad y empezamos a entrar en estas prácticas, en esa intervención con ellas y con ellos, eh, es que empiezo yo, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, con el CAR, luego empezamos en las municipalidades a replicar un proyecto que se llama Bailemos Inclusivos, y este proyecto, por ejemplo, lo que buscaba era que el baile nacional de aquí, de Perú, la marinera norteña, sea un aporte para las personas con discapacidad. Y de igual forma, en otros espacios como Sembrando Sueños, hemos hecho una semana inclusiva donde hablamos sobre todo ello, sobre el tema de la discapacidad. Y muchas veces los papitos, o bueno, los papás, disculpen por el uso de diminutivo, los papás también tenían ciertas dudas y querían conocer más sobre ello, ¿no? Entonces, nace aquí la importancia de por qué la información debe ser igual para todos. Y por último, actualmente en Muro Llano, por ejemplo, nosotros lo que ellos proponen es hacer artículos de opinión y trabajos y cuadernos de trabajo. En los cuadernos de trabajo siempre es por el contexto. Sin embargo, en los artículos de opinión está en un tema libre. En los dos artículos que yo he publicado, he lanzado sobre el tema de discapacidad porque es algo que me motiva. Y en el último hablo sobre la importancia de las artes, ¿no? Y es aquí donde también les invito a ustedes a que puedan no solo entender a la discapacidad como tal, sino más bien que podamos entender a la discapacidad como el uso de estas interacciones que tiene la persona con discapacidad dentro de su medio, ¿no? Sí, Guillermo, dime, disculpa, Sí, no mira. bueno, primero agradecerte por el testimonio que también ha sido parte de tu vida y que claramente te ha motivado a poder incluirte en estos espacios donde se encuentran las personas con discapacidad y poder no solo trabajar con ellas, sino también hacer algún tipo de reflexión académica a partir de esto. De verdad, yo me uno a la felicitación de Kiara y te agradezco mucho que estés aquí nuevamente. Y justamente para tocar algunos de los puntos que tú ya ibas mencionando dentro de tu presentación, se me venían a la mente algunas cosas. Por ejemplo, sabemos de que la población de personas con discapacidad en el Perú, de acuerdo al último censo, pues es un porcentaje muy significativo. Estamos hablando de cerca del 10,4%, más o menos 3 millones de personas que pues se encuentran en condición de discapacidad y que, como bien has señalado tú, y este dato a mí me parece muy importante y que en realidad a veces no se toma en cuenta, más allá de la discapacidad propia que estos puedan tener, no se consideran en realidad las limitaciones, las restricciones, las barreras y la exclusión propia que la misma sociedad recrea sobre la condición de discapacitado, ¿no? O sea, esto de lo que se llama o lo que creo entender como la accesibilidad, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de
una persona con discapacidad, claramente estamos pensando en una persona con cierta deficiencia motriz o cierta deficiencia psicológica, o por decirlo de esa manera, pero no estamos pensando muchas veces en que hay algunas cosas que son parte del entorno social que ya de por sí dificultan o agravan aún más la condición de discapacidad. Y esto claramente repercute en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de que muchas necesidades no puedan ser satisfechas, ¿no? O sea, eh, una de ellas es la cuestión de la dificultad de poder desplazarse o ingresar en algunos casos a lugares públicos. Tú señalabas el hecho, por ejemplo, de las facultades sociales de San Marcos y la presencia de una rampa, y claramente para una persona con una discapacidad visual, pues esto podría resultar un poco peligroso de alguna forma u otra, ¿no? Si es que no se cuenta con el sistema adecuado. Claramente hemos tenido algunos avances durante los últimos años, de los cuales ahorita vamos a hablar, pero, por ejemplo, el acceso a establecimientos de salud también sigue siendo un poco deficiente. El ingreso a los mercados, o sea, muchas veces muchos de estos centros no tienen rampas de acceso o rutas de acceso lo suficientemente, vamos a decir, amigables o familiares para que esas personas puedan desplazarse sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Incluso me parece, capaz de esto tú me corregirás en su momento, que hay algunos centros de rehabilitación que también cuentan con este problema, ¿no? Los bancos también son otros y, bueno, entre otros más, ¿no? Terminales, etcétera, etcétera. La accesibilidad tiende a ser, en realidad, vamos a decir así, una ruta de solución, pero no ha sido o no es de cierta forma bien implementada, por más que conozcamos que haya existido o existan avances, como por ejemplo la inclusión del lenguaje de señas como lenguaje oficial, lo hemos visto durante los últimos años, pero donde en algunos espacios públicos, pues esto termina por ser deficiente o en algunos casos hasta inexistente, dificultando en este caso, no solamente estamos hablando del desplazamiento de la persona, sino también de no poder ejercer su derecho a poder desplazarse, a poder realizar sus diferentes actividades. Hoy por hoy, Xiomara, ¿qué avances hemos visto antes de llegar al punto de la derogatoria? ¿Qué avances hemos visto en cuanto a la población de personas con discapacidad en el Perú? ¿Qué metas se han conseguido y se han trabajado sobre ellas a lo largo de este tiempo? Genial, gracias Guillermo, has hecho un buen panorama. Me alegra mucho que también por ahí también podamos darles datitos a las personas que nos están escuchando. Sí, exactamente, en el Perú tenemos por cada 10 personas neurotípicas o normales o sin discapacidad, como ustedes prefieran llamarlo, existe una persona con discapacidad. Y es muy preocupante por todo lo que mencionas, ¿no? Avances hemos tenido pues muy pocos. Recordemos que y parto desde aquí, ¿no? Recordemos que la discapacidad puede ser vista por tres modelos. El modelo social y de derechos, el modelo rehabilitador y el modelo de la prescindencia. Muchas veces hemos caído por ser, bueno, pues porque el Perú se cataloga por un país pues no religioso. Por ende, pues caemos mucho en la prescindencia, caemos mucho en que la discapacidad aún es el castigo de Dios, ¿no? O aún es el castigo de alguien o algún ser o algo que le ha hecho daño a mi familia. Sin embargo, también tenemos por otro lado el modelo rehabilitador, que en sí los avances que tenemos son más de salud, como mencionaba Guillermo. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los tratamientos para las personas con discapacidad, en la actualidad, por la pandemia, han tenido que ser cerrados. Sin ir muy lejos, el único hospital establecido para personas con discapacidad aquí en el Perú ha sido cerrado y ha sido para ellas y ellos, pero ha sido destinado para ser punto COVID. Estábamos bien, entendemos que la pandemia es una necesidad actual y muy crítica. Sin embargo, creemos que también, por otro lado, las personas con discapacidad no están gozando su derecho a la salud, ¿no? Al acceso a la salud.
Y por el otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de modelo social y de derechos, en teoría tenemos muchos avances, les diré. Ujú, En teoría conocemos pues que el IDH PUC publica varias cosas sobre cómo es la discapacidad o cómo debería ser la discapacidad en sí. Sin embargo, por otro lado, tenemos a personas que pues usan memes, usan el tema humorístico de la discapacidad para poderse tomar como en cuenta, ¿no? Y también tenemos por ahí, por ejemplo, que en vez de avanzar a incluirlos, empezamos a segregarlos, ¿no? Y esta segregación, sin darnos cuenta, en espacios como concursos, como competencias que son para nosotros algo normal, que todos los días pues podamos ver un concurso de personas jugando fútbol o un concurso de baile, logremos establecer que no estamos mezclados con ellas y con ellos, sino que muy aparte de nosotros hay un grupo, ¿no? Que le ponen la unidad, la categoría inclusión, la categoría arte inclusivo o como incluso muchos categoría integradora, ¿no? Entonces ujú. caemos en esta romantización que entre ellos deben concursar porque si no se van a sentir mal porque nosotras como personas neurotípicas sí podemos y ellos no. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a retroceder. Pero cuando hemos avanzado, por ejemplo, ahora, hoy día se publicó los resultados de la beca. Este año, el año pasado, disculpen, tenemos una gran colega de trabajo social en Pronavec. Entonces, ellos han lanzado la beca Inclusión. Hoy eh, han lanzado ya los resultados. Muchas personas con discapacidad están siendo beneficiadas por esta beca, claro, Ya. con los estudios realizados socioeconómicos. Y también es una alegría porque van a poder acceder a una educación que muchas personas con discapacidad han querido acceder tal vez desde muy, muy temprana edad y otros que añoran todavía hacerlo, ¿no? Porque tal vez están en una edad todavía que no terminan la escuela y todo lo demás. Sin embargo, también por el otro lado, en el tema de educación, tenemos avances como que ya las escuelas empiezan a ser más inclusivas y no integradoras, ¿no? El, el no promover mucho los CEBES hace que también sea de una u otra forma mejor porque las personas con discapacidad empiezan a conocer su contexto social, empiezan a conocer a las personas y cuáles son sus perspectivas de ellos. Eh, y también tenemos en avances como el tema, por ejemplo, de ahora la accesibilidad en las redes sociales. No sé si han visto en Facebook, Instagram, tenemos ya el uso del texto alternativo, que es un texto donde ustedes pueden contar, por ejemplo, qué hay en la foto y nadie lo ve, solo las personas con discapacidad visual lo pueden escuchar. Ujú. Entonces, ayuda, ¿no? Para que ellos puedan entender lo que hay en la foto y no solo les puedan leer lo que dice en tu descripción. Entonces, también es una forma de cómo va avanzando la tecnología, porque en sí, ahorita todos estamos en el medio virtual, ¿no? Entonces, cómo ellos también empiezan a hacer o empiezan a tener más accesibilidad a los medios virtuales como esto, ¿no? Y también, pues, por ahí, por el lado de salud, pues, también ya empiezan a hablar sobre la planificación familiar para las personas con discapacidad del sexo femenino. Entonces, también estamos avanzando por ahí porque ya no caemos en este modelo de la presidencia donde se menciona, ¿no? Que la mujer con discapacidad no puede ser mamá. Mm. Entonces, ya cayendo por ahí, yo creo que esos son los grandes avances que por ahora tiene nuestro país y que por lo pronto seguro también van a ser eh, bueno, vamos a hablar ahorita sobre ese tema, entonces mejor no les adelanto. Sí, Xiomara, muchas gracias. Bueno, lo que me parece importante para resaltar de esto último que nos has comentado es el tema de la inclusión, ¿no? Porque finalmente es una categoría que, digamos, nosotros como estudiantes escuchamos mucho, sobre todo en las ciencias sociales, no solo para el tema de las personas con discapacidad, sino también para otros temas de otras poblaciones.
pero que sin embargo muchas veces nos quedamos en la teoría, ¿no? Entonces me parece importante que de alguna manera tu carrera, tu experiencia te haya motivado a insertarte y como tú dijiste al inicio a poder incidir de alguna manera, poder intervenir, ¿no? Em, pero bueno, pasando un poco al tema, también igual comentar que nos puedas contar, ¿no? Más o menos desde tu experiencia, desde el trabajo que has venido realizando en estos espacios, eh, ¿qué demandas podrías mencionar tú que se espera del nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué cambios, qué continuidades podrías tú mencionarnos que te puedan parecer importantes, ¿no? Genial, Kiara. Gracias. Sí, o sea, el pasado 10 de febrero nos marcó un antes y un después, ¿no? En el tema de discapacidad. Marcó un devenir que ya se venía más o menos vociferando desde octubre, que también celebramos aquí, bueno, conmemoramos a la discapacidad en el Perú. Y esto, por ejemplo, que estoy hablando es la derogatoria de la ley 29973. En la actualidad se ha propuesto ya derogarla y con moción de varios partidos y varios congresistas, ¿no? Que estuvieron a favor. Y les soy sincera, yo siento que estuvieron a favor por el simple hecho de que pensaban que este proyecto de ley que ellos están proponiendo, pues invita a ser mejores o invita a separar a unir todas las leyes y para ellos va a ser un súper resumen, ¿no? Sin embargo, creo que no tomaron en cuenta la voz de las personas con discapacidad y eso es un, una vulneración de derechos muy grave, porque si yo quiero proponer algo, primero debo escuchar siempre a las portavoces que son ellas, que son las que viven su discapacidad, la viven, la sienten, la vociferan como a ellos se les da la gana, porque pues hay personas con discapacidad que son activistas en TikTok, en Facebook, en Twitter, y han lanzado varias plataformas en contra de esta derogatoria. Y usualmente, por ejemplo, para no caer en lo mismo que estábamos mencionando antes, eh, se busca que, por ejemplo, actualmente los partidos o las personas que estén postulando y también las personas que estén ahorita en cargos como la SOMAPETS, el CONADIS y todos los gremios que tengan que ver con discapacidad, puedan entender y escuchar a las personas con discapacidad, ¿no? Puedan que ellas sean consultadas en el sentido si quieres lanzar un taller, si quieres lanzar un programa de inducción, porque ellas van a ser las únicas que van a entender y van a poder decir, ¿sabes qué? Tu idea me gusta y creo que va bien. O ¿sabes qué? Mira, tu taller está bien, pero la metodología no va a ser aceptada por las personas con discapacidad por tal razón. Y te van a ayudar un poco a poderte orientar mejor, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es que pues esta, eh, este proyecto de ley que, por ejemplo, ellos han propuesto, han detenido y van a detener la aplicación y sobre todo la fiscalización de la ley 29973. La ley 29973 no fue un invento de la noche a la mañana, fue algo que han estado luchando desde mucho antes. Estamos hablando de 2009, 2008, en donde habían campañas de sensibilización sobre la discapacidad en el Perú. Se reunían en las plazas de Hacho, en la plaza de 2 de Mayo, a reunir firmas, iban a todas las calles de Abancay con personas con discapacidad física, sensorial, auditiva, iban, caminaban, vociferaban sus demandas, mencionaban el tema de salud, mencionaban la necesidad de una ley. Es así que recién en el 2012, en el gobierno pues de Ollanta Humala, con más de 700.000
firmas pudieron aceptar recién su proyecto de ley, pero no es algo que fue propuesto por alguien ¿no? Alguien dentro del partido, Ujú. dentro del Congreso dijo, ¿saben qué? Las personas con discapacidad necesitan una ley. No, fue algo, una iniciativa propia de ellos, propia de sus colectivos que se unieron y pues lucharon por ello, ¿no? Y gracias a esa ley, muchas personas con discapacidad, recién a partir del 2014, que lanzan recién el reglamento, esperar 2 años para un reglamento que pues alguna ley seguro se hablaba de economía o una ley se habla sobre el tema que más les importa al Estado, pueda generarse el reglamento en menos de 2 años y mucho menos en un año. Entonces, ¿cómo es que también desde un lado un poco teórico y un poco para algunos ficticio, pueda generar tantos cambios? Porque recién en el 2014 muchas personas con discapacidad han tenido el derecho, por así decirlo, de poder acceder a una educación, ¿no? Y pudieron tener el goce pleno de decir, mi escuela es inclusiva, mi universidad es inclusiva, o poder denunciar si es que no pasa eso. Sí, Guillermo, cuéntame. Sí, 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 Mara. Ese es un muy buen punto, justamente a raíz de lo que mencionas ahora, también lo que venías mencionando. O sea, de por sí, en una sociedad como la peruana, tanto las personas con discapacidad como las personas neurotípicas, espero estarlo usando bien, Sí. este, nos encontramos de una forma u otra en una condición, vamos a decirlo así, de vulnerabilidad. Pero la Ujú. condición de discapacidad ya de por sí nos hace incluso mucho más vulnerables a una vulnerabilidad comparada con la de una persona neurotípica. O sea, si lo vemos por cuestión de cifras, o sea, no es una coincidencia de que la población de personas con discapacidad justamente sea una de las poblaciones que tenga una mayor tasa de desempleo, ¿no? O de menor acceso a la educación. Claramente han existido algunas medidas que han fomentado en el pasar de los años estas conquistas, pero el aspecto de la ley general de las personas con discapacidad y la propia conquista que esto ha supuesto a partir de estas poblaciones, pues como tú misma dices, no ha sido un tema de agenda dentro de los espacios públicos de representación, como el Congreso o como el Ejecutivo, ¿no? Sino que ha partido de estas mismas personas que pues no han podido eh, desarrollar a plenitud sus derechos como ciudadanos que son por la misma indiferencia y exclusión que han tenido sus propios representantes, ¿no? Y justamente a partir de eso, yo sí te quería hacer una pregunta que me parece muy importante, y es que a raíz de bueno, del intento o de la potencial o de la ya quizá consumada derogatoria de esta ley general de discapacidad, de personas con discapacidad, muchas organizaciones, entre ellas está la Coordinadora de Derechos Humanos, la Organización Paz y Esperanza, la ONG Sociedad y Discapacidad, han expresado rotundamente su rechazo a este intento de esta comisión del Congreso, que es la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, de, vamos a decirlo así, entre comillas, modificar la ley, ¿no? Sin participación de los actores, cuando sabemos que la ley contempla que la modificación o incluso la promulgación de una nueva ley requiere la participación de estos actores tal y como se hizo en un primer momento. Eh, Ahora, para volver a la pregunta en cuestión de la representación, el CONADIS hace muy poco sacó un comunicado, un pronunciamiento, donde solicitaba de alguna forma u otra que se garantice el derecho a la consulta tal como se ha hecho en la ley aprobada hace ya algunos años. ¿Tú crees que la posición del CONADIS respecto a la coyuntura ha sido muy tibia, muy fría, poco comprometida? ¿O crees que la respuesta de solamente solicitar esta garantía es más que suficiente para una población que se ha dedicado años, porque son años, eh, el poder exigir eh, el ejercicio pleno de sus derechos? ¿Crees que la posición de CONAIS en esta coyuntura, que de por sí es un espacio importante, vamos a decirlo así, por lo menos a nivel organizacional nacional para estas personas con discapacidad, ¿crees que esta posición de CONAIS ha sido muy tibia o ha sido quizá muy positiva o crees que ha sido muy, ¿cómo decirlo?, imparcial, muy precaria? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo lo consideras tú? Sí, gracias. Muy buena pregunta realmente porque
El CONAIS hace 2, 3 días recién se ha pronunciado, ¿no? Ujú, Vemos que esto nace el 10 de febrero, todos estábamos en la espera de un no. Muchos de los colectivos en ese mismo momento hicimos un tuitazo a las 6 de la tarde, nos citamos, estuvimos viendo toda la discusión y nos pareció realmente un atropello ujú. y queríamos una respuesta inmediata, pero también hay que ver el contexto en el que estaba el CONADIS, ¿no? Ok. Recordar que para el 10 de febrero el CONADIS tenía una disputa entre la derogación de su director actual. Ujú, Entonces, ver ese contexto, promulgar un predictamen que pues también no tiene las implicancias de la otra ley y procura mezclar todas las leyes que hay de sistema braille, de la ujú. lengua de señas peruanas, mezcla el tema también de los intérpretes, de LSP y modelos lingüísticos, e incluso menciona este atrevimiento o retribuimiento, disculpen, retribuimiento a las municipalidades como las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad como un beneficio. Entonces, ¿a qué términos estamos cayendo? Porque prácticamente decimos que gracias a este presupuesto ellos se benefician totalmente porque realmente no es así. ¿Quién los fiscaliza? Las municipalidades que realmente esos bonos o esos beneficios, entre comillas, están destinados a las personas con discapacidad. Entonces, el leer, he leído ese comunicado como 2, 3 veces y comentábamos con una iniciativa que pues también es Discapacidad 21. Eh, Veíamos que sí, fue muy tibio realmente, porque más allá de colocar que deberían ser consultados, debió poner, por ejemplo, las firmas de todos los colectivos que han estado luchando. O sea, no es solo decir necesita ser consultada porque lo fue así en la ley y tal, sino necesita mostrar realmente con hechos y ponerlo en negrita la consulta. No nos facilita a nosotros decir, oye, sí, no, sí está tomándose a pelo la demanda. Y no lo hicieron por voluntad propia, fue una moción que también se hicieron en varias redes sociales. Entonces, para mí fue como escuchar los mensajes de la nación de nuestro actual presidente y, y para muchas personas con discapacidad también, ¿no? Dime, Guillermo. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tú incluso mencionabas el tema de las oficinas municipales, las OMAPET, que bueno, o sea, son grandes en número, ¿no? En cuanto a gestión, sabemos que como toda entidad u oficina que pertenezca al ámbito estatal, pues definitivamente terminan siendo muy precarias, de por así decirlo. De hecho, hay muchas cosas sobre las cuales poder conversar, Xiomara, el tiempo nos va a ganar. em, ya quizá para otra oportunidad podamos hablarlo, pero sin embargo, ya para poder ir finalizando a partir de esta contextualización tan general que tú muy bien nos has planteado, a partir de tu experiencia personal, experiencia colectiva, tanto con estas agrupaciones de personas, también como a través de los diferentes espacios donde tú te estás desenvolviendo, que nuevamente felicito y saludo con gran esmero. em, ¿Dónde vemos que estas demandas que aún continúan vigentes? Por ejemplo, hemos tenido, o por lo menos estas poblaciones, para no atribuirme nada, estas poblaciones han tenido grandes victorias o conquistas con el tema de la inclusión del lenguaje de señas como el lenguaje oficial, con el tema, por ejemplo, para las personas con discapacidades visuales, de poder tener estas mascotas guía, parece que eran los perros guías en su momento, entre otros más. ¿No? Hoy aún quedan muchas cosas por trabajar, ¿no? O sea, si vamos nada más aquí a las estaciones del Metropolitano, nos damos cuenta que muchos buses alimentadores no cuentan con la capacidad para que las personas discapacitadas puedan acceder a ellos e incluso los choferes no están capacitados para poder ayudar a estas personas a poder acceder al, al servicio. Y también por ahí
bueno, hice un poquito, por decirlo así, una labor de investigación, descubrí que hay algo llamado, capaz tú lo conoces, el Tratado de Marrakech, que tiene que ver con el acceso a las obras publicadas para las personas con discapacidades visuales, que me parece es una de las consignas que todavía se tienen y que creo que no se han conseguido, pero que a largo plazo esperamos que sí. Sin embargo, todas estas demandas, todas estas carencias que todavía observamos, ¿tú las ves representadas en alguna propuesta política de cara a las elecciones? Quizá para ser muy concretos, porque ya estamos con el tiempo justo, ¿lo ves representada en alguna propuesta partidaria o política? De ser así, más o menos, ¿podrías dibujarnos un poquito y de manera súper, súper concreta el panorama? Claro, claro que sí, gracias Guillermo. Sí, o sea, en el Tratado de Marrakech, o sea, es un tratado que tenemos que estudiar a profundidad todos los que estemos interesados en discapacidad y que busquemos estas propuestas, como mencionaba Guillermo. Y por la pregunta, sí, sí se ven propuestas hacia las personas con discapacidad que también son consultadas, porque tampoco es aquí venir y decirles sí, ¿no? Y no sabe si es que han sido consultados ellos o no. Entonces, hay dos partidos políticos que actualmente están proponiendo a grandes rasgos y hay uno que sí está proponiendo, por ejemplo, el poner en mesa a discusión la real derogatoria ley con la revisión de esta ley. O sea, no es solo proponer si la derogamos y ya, porque ellos prefieren y lo consultaron con la convención en que se discuta, pero también antes de discutirlo, antes de entrar en debate, pues leerla, ¿no? Y yo me imagino que ahí se van a demorar un montón porque van a haber algunos vacíos que sí se ha visto al momento de revisar de nuevo la ley antes de que la derogaran. Y sí se vio como ciertos vacíos que tal vez podrían inducir a que puedan vulnerar sus derechos de las personas con discapacidad, pero siento que es ahí donde tal vez puedan hacer las modificaciones en conjunto de ellas, ¿no? Y estos dos partidos es la bancada del Partido Morado y el partido de Juntos por el Perú. Entonces, esos dos están más alineados al tema de discapacidad, tomándoles en cuenta también sus voces, ¿no? Sí, dime, Guillermo. Sí, sí, sí. Bueno, un dato positivo, pero a la vez preocupante, ¿no? Que solamente dos bancadas hayan podido tener este acercamiento a estas organizaciones que agrupan de una manera u otra a un importante número de personas que buscan hacer el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, entre otros más. Bueno, para poder ya ir culminando, porque el tiempo claramente nos ha quedado corto, Xiomara, yo agradezco infinitamente que hayas podido estar con nosotros esta noche. En realidad ha sido más que positivo y súper alentador poder conversar contigo durante este tiempo. No sé si tú quieras culminar con algo súper breve. Xiomara, no sé si quieras culminar con algo súper breve, quizás modo ya de despedida. Sí, pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, reiterándoles de nuevo que hayan tocado un tema muy importante. Para mí lo es y creo que para ti también cuando lo señalabas, que uno es un grupo de minoría y que debemos leer más sobre ellos, entender también sobre cómo es que estas relaciones con su medio puede ser algo que entre nosotros van a tomar en algún momento algún cambio, ¿no? Y que desde muy chiquitos, así tengan sobrinos, primos, incúlquenles que la discapacidad no es problema de uno ni es limitante a la persona, sino más bien lo que la limita es la sociedad que segrega, que hace prejuicios, que crea memes por su discapacidad. Buscar que la inclusión parta desde los más niños, porque así los adultos que van a florecer de esas niñeces, pues van a ser o van a formar un Perú más justo, Mm, inclusivo, pero sobre todo igualitario para cada una de las poblaciones en el género o en el sexo que ellos pretendan buscar también, ¿no? bien, Eso, y nada, muchas gracias a ustedes, chicos, y genial la gracias. iniciativa. No, gracias a ti nuevamente, Xiomara. Para los que quizás están preguntando sobre estas columnas que Xiomara ha escrito en Muroyano, vamos a estar dejando los links en la caja de descripción de YouTube. Y ya para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño agradecimiento que es sumamente importante en medio de esta coyuntura. Le voy a dar el pase a Kiara para que pueda mencionar este agradecimiento súper especial.
Sí, bueno, de hecho, ya le he venido diciendo a esta persona en los dos podcasts anteriores que le iba a agradecer y hasta ahora no lo he hecho. Así que, bueno, voy a agradecer brevemente a mi papá por hacer el esfuerzo de pagar el internet a tiempo para que podamos grabar este podcast. Y nada, seguir agradeciéndoles a todos los que nos siguen acompañando en cada episodio y agradecerle por mi parte también a Xiomara que nos ha podido acompañar y comentarnos sobre un tema que a ella le interesa bastante, ¿no? Así es, bueno, yo me uno al agradecimiento al papá de Kiara. Gracias por patrocinarnos de alguna u otra forma. Para nosotros es muy alegre poder contar con usted. Bueno, y entonces nos hemos pasado 5 minutos del tiempo regular, así que nada, gente, esperamos de que esta pequeña conversación que hemos tenido con Semana hoy haya sido de alguna forma u otra enriquecedora para ustedes y también los haya podido ayudar de alguna forma u otra en poder perfilar algunas nuevas formas de ver y pensar a ciertas poblaciones o grupos de nuestra propia sociedad que no están lejos, están muy cerca y que hay que acompañar, dicho sea de paso. Nada, muchas gracias por acompañarnos y esto ha sido Cero Opresión.